Ya. Fiorella. Buenos días a todos los participantes y bienvenidos sean al último día del curso de al curso de oculoplástica, órbita y trauma ocular. El día de hoy tenemos el tema a tratar de trauma ocular a globo cerrado, casos clínicos, y también trataremos un caso clínico de trauma ocular a globo abierto. El primer tema está a cargo de la doctora Gisela López Tariza, quien es médico residente de segundo año de nuestra sede del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y por la doctora Cintia Angulo, médico residente también de segundo año de nuestra sede. Gisela, te damos el pase para que puedas iniciar tu ponencia. Gracias, doctora Fiorella. ¿Puede verse la presentación? Doctora Fiorella, ¿sí se me escucha bien? Sí, Gisela, todo bien. Ya. Doctor Barriga, buenos días. Doctora Rocío, buenos días. Buenos días con todos los presentes. El día de hoy voy a presentar un caso clínico sobre trauma ocular a globo cerrado. El caso clínico se trata de un paciente varón de 64 años de edad, procedente del Cercado de Lima, que es traído a la emergencia de nuestro hospital el día 12 de febrero del presente año, tras haber sufrido un accidente de tránsito, ¿no? El paciente nos mencionaba que se encontraba en condición de peatón, mas no recordaba cómo sucedió el hecho, ¿no? En qué parte del cuerpo le golpearon, ni qué tipo de autobús fue el que le causó el accidente, ¿no? Al momento de la entrevista se encontraba despierto, colaborador, y nos refería dolor de moderada intensidad en el ojo derecho con la dificultad para la apertura ocular del mismo ojo, ¿no? Dentro de los antecedentes, negaba cualquier tipo de patología sistémica, antecedentes familiares de importancia también negaba. Dentro de los antecedentes oftalmológicos no refería algún tipo de cirugía previa, no recordaba algún trauma ocular anterior de importancia al menos, ¿no? Y no usaba correctores desde hace 3 meses porque, bueno, lo robaron, ¿no? El paciente se presenta en esta situación. No sé si alguien de los compañeros podría colaborar con la descripción de las lesiones. Kenji, a ver si me puedes ayudar. Sí, buenos días. Bueno, lo que aprecio es un edema bipalpebral del ojo derecho con equimosis. También veo una herida en la parte superior del párpado, el párpado superior, en la parte externa del párpado superior, y en el ojo veo hipofagma y una equimosis. Eso es lo que aprecio. Sí, muy bien, Kenji. Efectivamente, pues vemos este aumento de volumen marcado bipalpebral asociado a la presencia de equimosis. Y como decías, ¿no? Una herida en el párpado superior, sobre todo en el tercio externo, ¿no? Está cubierta parcialmente por una gasa impregnada con secreción hemática, ¿no? Y en la imagen inferior, pues se ve un poco de hemorragia subconjuntival, que no es tan marcada, y equimosis, ¿no? Y nos ayudamos pues con los desmarres porque era imposible que el paciente lo abriera el ojo por su propia cuenta, ni siquiera haciendo esfuerzo. Entonces, dentro del examen oftalmológico detallado, el paciente tenía una agudeza visual de 20/70 en el ojo derecho y 20/100 en el ojo izquierdo, que evaluado con la cartilla de Rosenbaum. En el examen de los párpados y pestañas, pues ya dijimos, ahí lo que se ve más marcado es una herida en el párpado superior que compromete el tercio externo y que se extiende hasta un poco más allá del canto externo, ¿no? Aproximadamente de 38 milímetros de longitud, era profunda, abarcaba hasta el plano muscular. También vemos el aumento de volumen marcado, la equimosis que incluso se extendía hacia la zona de la mejilla. En cuanto a la conjuntiva y escleras, en la conjuntiva vemos hemorragia subconjuntival y presencia de equimosis, ¿no? En la córnea estaba clara, no había lesiones. Las pupilas eran 3 milímetros, fotorreactivas, no había de par. La cámara anterior estaba formada, no había
IFEMA. El cristalino estaba normal, aparentemente no había alguna lesión de él que sea atribuible al trauma, ¿no? Movimientos oculares conservados en ambos ojos y en el fondo de ojo. No veíamos alguna alteración. La retina estaba aplicada, la relación copa-disco 0.3, no habían hemorragias, no habían exudados, la pupila estaba de bordes definidos. Entonces, hasta ahora, ¿cuál sería nuestra probable impresión diagnóstica? ¿Alguien nos puede ayudar? Doctora Fío, de repente. Ya. Bueno, empezando, ¿no? De lo más externo, es un trauma palpebral, una herida en el párpado superior, un trauma ocular a globo cerrado. Principalmente esos son los diagnósticos, ¿no? Una hemorragia subconjuntival en ojo derecho. Bien, gracias, doctora. Sí, nos planteamos como impresión diagnóstica hasta el momento un trauma ocular a globo cerrado de ojo derecho, una herida palpebral en ojo derecho y también descartar fractura orbitaria de ojo derecho. Si bien es cierto, cuando lo evaluamos había bastante aumento del volumen palpebral, periocular, pues fue un poco dificultoso ver si es que había alguna solución de continuidad en el borde orbitario, ¿no? Pero nos planteamos como probable diagnóstico, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué tipo de exámenes solicitaríamos? ¿Alguien más puede ayudarnos? Doctor Oscar. Hola, Gisela. Gisela, ¿me escuchas? Sí, quería saber si le han pedido tal vez una tomografía, como se discutió ayer en las incidencias que se hablaron ayer. Sí, sí, efectivamente pedimos una tomografía de órbita sin contraste con los 3 cortes básicos, ¿no? Axial, coronal y sagital. Y estos son los resultados. En la primera imagen tenemos una tomografía de ventana ósea en donde vemos una fractura a nivel de la pared lateral, ¿no? Derecha, y también a nivel de la pared medial. En la segunda imagen, la tomografía con un corte coronal, vemos también la fractura en la pared lateral, la pared medial, pero también que hay compromiso a nivel del piso de la órbita, ¿no? En la tercera imagen, un corte axial, adicionalmente a la fractura de la pared lateral, podemos ver que en la porción anterior al globo ocular, a nivel de la parte muy externo, ¿no? Partes blandas, y ligeramente lateral al globo ocular, pues vemos un fragmento hiperdenso, ¿no? Con una densidad similar a la del hueso, ¿no? Inicialmente pensamos que se podría tratar de algún fragmento óseo aislado, ¿no? Era un poco raro, pero bueno, nos llevó a pensar eso, ¿no? En la imagen inferior, una tomografía de órbita en 3D. Adicionalmente de las fracturas mencionadas, podemos ver que también hay compromiso del hueso malar y maxilar. Gisela, ¿qué puedes decirme de los senos paranasales, sobre todo los maxilares? Pues vemos que el lado derecho está con una solución. ¿Está vacío o está lleno? Está lleno. Sí, está lleno de algo, ¿no? Sí. Y en el otro tampoco no es normal, ¿no? O sea, sí, algo parece que estuviera ocupando espacio ahí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok. Me resulta extraño que lo que ves en la hiperdensa que hay en la radiografía o en la tomografía axial no se repita en las otras imágenes, ¿no? Sí se repite en otros cortes. Ya, en estos en particular llama la atención de que no esté o sea, no se repita, a pesar de que si uno se proyecta debería verla, ¿no?
Claro, sí. La posición en la que está. Y lo otro es que se ve cierta desorganización del tejido orbitario en el lado derecho donde está la fractura, ¿no? No veo claro el globo ocular, en el otro se ve mucho mejor el globo ocular, pero en el derecho, si son imágenes, si ha sido una incidencia comparativa, debería ser, deberíamos ver las mismas estructuras en ambos lados, ¿no? Si fuera normal. Cuando uno pide una tomografía comparativa de órbitas, lo que se espera es ver prácticamente imágenes en espejo en las dos cavidades orbitarias. O sea, lo que se ve en un ojo se debería ver en el otro. Y a menos que pues no haya sido bien tomada la tomografía y el paciente la dio un poco la cabeza y no parece la postura. La imagen adecuada, ¿no? Sí, porque al menos en el corte axial, lo último sí se ve simétrico. Sí, sí, tienes razón. Se ve un poco mejor, pero de todas maneras, dentro del cono pareciera que hubiera algo que no luce bien, ¿no? Como si clarito en el otro ojo. Bueno, ¿qué concluyeron el equipo que vio a este paciente? ¿Qué concluyó con estos resultados? Sí, bueno, se obtiene el informe de la tomografía de órbita. En el informe se concluye que hay una fractura del complejo cigomático maxilar derecho con retroproyección malar. También hay cambios inflamatorios en la región orbitaria derecha y un contenido hemático en el seno maxilar del mismo lado, ¿no? Con presencia de cuerpo extraño a nivel del canto externo. Llegan a esa conclusión, pero en la descripción lo describen como presencia de artefacto, ¿no? De densidad metálica de 6 milímetros. Entonces, como que ahí quedó la duda y lo dejamos para estudiarlo más adelante, ¿no? Entonces, con eso, nuestro diagnóstico sería un trauma ocular a globo cerrado en ojo derecho, una herida palpebral en ojo derecho y fractura órbito-facial derecha, que compromete piso, pared lateral y pared medial. Nuestro plan a seguir es limpieza y sutura de la herida palpebral por planos, que se continúe con el tratamiento analgésico y sistémico que estaba recibiendo cefazolina, 1 gramo endovenoso cada 12 horas, y considerar la profilaxis antitetánica. Ese mismo día se procede a suturar la herida. Como podemos ver en la primera imagen, es una herida grande y profunda, como decía, abarcaba el plano muscular, mas no había lesión de la glándula lagrimal, ¿no? Al menos estaba íntegra. Y lavamos con abundante solución salina para tratar de que de alguna manera, si es que hay alguna presencia de cualquier tipo de algún cuerpo extraño, pues salga o al menos no quede ahí, ¿no? Se realiza la asepsia y antisepsia con isodine y se coloca el anestésico local, ¿no? Lidocaína sin epinefrina, se colocan nuestros campos estériles y se procede a suturar la herida, ¿no? Con sutura reabsorbible, Vicryl 6 ceros, en 2 planos, en el plano del orbicular y en el plano de la piel, ¿no? En la tercera imagen es como queda ya la herida suturada. Le colocamos antibiótico en ungüento, tetraciclina, y le colocamos finalmente su parche ocular, con las indicaciones de reevaluarlo al día siguiente y, bueno, que se continúe posteriormente la aplicación de tetraciclina cada 8 horas. Al siguiente día, primer día postoperatorio, vemos al paciente que la herida está en buen estado, ¿no? Y vemos que el aumento de volumen había bajado bastante, pero encontramos presencia de secreción amarillenta, sobre todo a nivel de fondo de saco conjuntival, y le agregamos ciprofloxacino 0.3%, 1 gota cada 6 horas, por unos 7 días.
Hasta entonces, el servicio de neurocirugía ya lo había evaluado con su TEM cerebral y había llegado al diagnóstico de que es un paciente politraumatizado por accidente de tránsito. Su diagnóstico final fue solamente un traumatismo craneal y fracturas múltiples en las extremidades, ¿no? Tenía múltiples fracturas en extremidades superiores e inferiores. Su plan de tratamiento lo que plantean es que el paciente no es tributario por su especialidad, le dan de alta de su servicio y que el tratamiento de traumatología. El servicio de cabeza y cuello, para llegar a su plan, para establecer su plan de tratamiento, solicitaron una TEM de macizo facial, en donde, además de las fracturas que ya vimos, podemos ver que ese fragmento hiperdenso está presente ahí, ¿no? Y ahí lo vemos en la parte de los tejidos blandos, ¿no? En la parte bien superficial. Entonces, con eso decidimos nosotros indagar más en el paciente, preguntarle de repente si nos podría dar alguna orientación al respecto, ¿no? Cabeza y cuello con ese TEM de macizo facial establecen como diagnóstico fractura orbitaria derecha del reborde orbitario inferior y piso de órbita no desplazada, y fractura de pared anterior del seno maxilar no desplazada. Como comentario final dejan que es un paciente politraumatizado, que por su servicio de cabeza y cuello presenta fracturas no desplazadas que no afectan la función visual, y dichas fracturas quedan expectantes y van a ser reevaluadas en el tiempo. A los 7 días del ingreso y de la sutura de la herida palpebral, le retiramos los puntos y pues vemos que ya el cuadro está en resolución, ¿no? La equimosis está en resolución, la hemorragia subconjuntival también, su agudeza visual persistía igual, 20/70 y 20/100 en el otro ojo. A los 10 días vemos que está mucho mejor, y vemos que en el párpado superior, en el tercio externo, vemos que hay una pequeña elevación tipo nodular, ¿no? Que podría corresponder con ese fragmento, ¿no? Que vimos en la tomografía, y era de consistencia dura, ¿no? Y preguntando, indagando con el paciente, nos comentó que hace 30 años, cuando se encontraba en su trabajo, se encontraba golpeando piedra, chancando piedra, ¿no? Y dice que en una oportunidad, pues, le salpicó y le cayó sobre el párpado, le generó una pequeña herida, pero que con los días se resolvió, ¿no? Y le quedó esa secuela, ¿no? No le generaba ninguna molestia, pero sí él decía que lo sentía durito y que cuando se sobaba, se frotaba los ojos, sí le causaba un ligero dolorcito, pero de ahí no tenía más molestias. Entonces, con lo que nos refirió a nuestro diagnóstico, se agrega presencia de cuerpo extraño en párpado superior derecho, ¿no? Y aprovechando la estadía del paciente, pues planteamos la extracción del cuerpo extraño, ¿no? A los 12 días después de su ingreso, se realiza la extracción del cuerpo extraño, ¿no? Ahí vemos que, bueno, se hace una pequeña incisión a ese nivel, con la ayuda de una tijera y una pinza, como estaba encapsulado, se saca el cuerpo extraño, ¿no? Que tiene una coloración marrón oscura y es duro, ¿no? De consistencia dura. El cuerpo extraño se envía para estudio de anatomía patológica, de todas maneras, y a la pequeña incisión se le deja 2 puntos de sutura. Este es el cuerpo extraño que se extrajo, ¿no? Una coloración bien oscura, de 3 milímetros aproximadamente de tamaño, y la muestra se envía para estudio en anatomía patológica. El informe de anatomía patológica describe que es un cuerpo extraño de 0.5 por 0.3 centímetros, de color pardo oscuro, de consistencia firme y dura, y que tiene un aspecto macroscópico pétreo, ¿no? Una piedra, que coincidía con el relato del paciente, ¿no? A los 7 días
se le retira los 2 puntitos que se le dejó en la pequeña incisión y ya vemos que pues las cicatrices están en buen estado, el paciente no refería a ninguna otra molestia, ¿no? Ya no hay incluso equimosis. Y actualmente el paciente continúa hospitalizado por el tema de las fracturas en los miembros superior e inferior, está a cargo de traumatología, el paciente está bien y no refiere a ninguna molestia oftalmológica. Eso es el primer caso. No sé si hay algún comentario. No, sigamos, estamos en tiempo. Bien. El segundo caso es un caso que lo extraje de la revista canadiense de oftalmología. Se trata de un paciente varón de 76 años de edad que acudió al servicio de urgencias oftalmológicas por visión borrosa central en ambos ojos, que se desarrolló media hora después de haber sufrido un accidente de tránsito, ¿no? El paciente se encontraba en su vehículo y refería que su vehículo había sido golpeado por el lado en donde se encontraba su pasajero delantero, ¿no? Por otro automóvil que viajaba aproximadamente 80 kilómetros por hora. Se relata que el paciente llevaba puesto su cinturón de seguridad, pero su vehículo no tenía airbag. Dentro de los antecedentes patológicos y familiares no se redacta alguno de importancia. Dentro de los antecedentes oftalmológicos ni cirugías previas, trauma ocular previo tampoco, no usaba correctores. En el examen oftalmológico que se describe es que el paciente tenía una agudeza visual de 20-200 en el ojo derecho y 20-120 en el ojo izquierdo, sin corrección. No había algún daño o alguna lesión a nivel de párpados, esclera, conjuntiva, la córnea estaba normal, transparente, la pupila 3 milímetros, fotorreactiva, no había de par, la cámara anterior estaba formada, no había presencia de ifema, la presión intraocular estaba dentro de los rangos normales, 16 milímetros en ambos ojos, movimientos oculares conservados y en el fondo de ojo lo que evidenciaban es un edema macular en ambos ojos. Esta es la fotografía de fondo de ojo, en donde además del edema macular pues se ve una pequeña hemorragia a nivel de la arcada temporal inferior, ¿no? Y no se evidenciaba alguna otra lesión, ¿no? Le solicitan un estudio de campo visual, en el cual se evidencia la presencia de un escotoma central bilateral. En el OCT de mácula se corrobora la presencia del edema macular en ambos ojos. Y como diagnósticos que se establece es un trauma ocular a globo cerrado de ojo derecho y un edema macular bilateral por accidente de tránsito, ¿no? Dentro del tratamiento que se establece es el reposo absoluto, básicamente, y ketorolaco al 0.5% 3 veces al día. Y su reevaluación en 2 semanas. A las 2 semanas se le vuelve a reevaluar y la agudeza visual es 20-30 en ambos ojos y vemos que el edema macular ya se había resuelto, ¿no? Me mencionan que el paciente ha estado en revisión durante 1 año y el edema macular no ha vuelto a aparecer o a recurrir. Esa es la fuente de donde se extrajo el caso. Esos serían los 2 casos que he seleccionado, doctor. Y acá es una pequeña revisión sobre el trauma ocular a globo cerrado. ¿Continúo? Muy bien. No, vamos a ver, ¿hay preguntas, comentarios o tú tienes algo que comentar? No, de repente si hay alguna pregunta. Todavía no hay preguntas, doctor, en el chat. Yo les preguntaría, ¿qué origen tuvo ese edema macular del paciente? ¿Cómo es que se formó? Podría estar asociado a una conmoción retiniana, aunque no se ve en el fondo de ojo. Efectivamente, no hay muchos signos más, porque una conmoción esperaríamos ver pues, un poco más de hemorragias, manchas algodonosas sobre todo. Este paciente tuvo una rara consecuencia retiniana
probablemente un problema de tipo Valsalva, ¿no? O sea, esta persona debe haber sufrido una presión muy fuerte sobre el tórax, quién sabe sobre el timón. Me dice que no tenía bolsas de protección. Entonces, a lo que voy es que si ustedes comienzan a hacer estudios de este edema macular, pueden terminar haciendo una serie de pruebas inútiles porque no les va a salir ninguna explicación para ese edema, porque este es un edema por aplastamiento, ¿no? Un edema que debería haberse acompañado de más signos. Esa hemorragia aislada es lo único que puede corroborar lo que estoy diciendo, pero es lo que ocurre cuando el vitrio bruscamente empuja contra la retina y luego bruscamente se aleja de ella y jala la retina y da lugar a estos edemas retinianos que suelen ser pues más espectaculares, ¿no? El famoso edema de Berlín, que es un edema que se observa en pacientes con síndrome de aplastamiento torácico, es lo que se espera en un paciente traumatizado como este, ¿no? La sola presencia de edema macular, yo primera vez que la veo, pero intuyo que si le hubieran hecho, por ejemplo, una angiografía, no les hubiera demostrado ningún ningún problema vascular, ¿no? Significativo que diera una explicación para el edema. Y entiendo que la resolución fue espontánea, no le pusieron nada. Sí, no, nada, solamente reposo absoluto, nada más. Y ketorolaco también. Ay, ketorolaco. Perdón, Wilito, ketorolaco. Pero, como les digo, es difícil en función de cómo se formó el edema, pensando en su fisiopatología, cuál hubiera sido el mejor tratamiento, ¿no? Si yo supiera que esto estuviera inflamado, ketorolaco tiene una indicación porque estaríamos atacando la inflamación. Pero en este caso, pues como les digo, no hay signos de inflamación, por lo menos evidentes en la retina, solamente la presencia del edema, que no necesariamente es inflamación, ¿no? Y el hecho de que haya mejorado, atribuírselo al ketorolaco, no creo que sería una buena línea de pensamiento, ¿no? Yo creo que esto mejoró porque es igual como mejora, ¿qué les digo? Pues un chichón en la cabeza esperando nada más que se resuelva el edema que se produjo, ¿no? Podría haberse mejorado también sin ningún tratamiento. ¿Okay? No sé, ¿alguien tiene algún comentario? Con respecto a este caso, es un tipo de trauma a ojos cerrados, pero para suerte este paciente no ha tenido repercusiones importantes. Sí, evolucionó bien. Sí, buenos días. Wilito, yo quisiera preguntarle a Giselita si le hicieron test de Amsler y le hicieron el seguimiento con test de Amsler cuando el paciente se fue a su casa, porque es una forma más o menos de ver evoluciones, ¿no? No lo describen en el caso, doctora. ¿No? Pero de manera general, ¿no? Para nuestros pacientes siempre sería bueno, ¿no? Cuando tú le dices regrese en 2 semanas, pero si tú quieres saber un signo de alarma o algo, ¿no? Darle su cartillita que uno tiene en todos los servicios, adiestrarlo más o menos, se supone no importa, o sea, se supone que hasta usar, si es que ha usado lentes, no ha usado lentes, o hacerle una refracción provisional para saber, ¿no? O uno mismo ver hasta dónde mejora, ¿no? Ahora que lo mencionas, Blanquita, tienes razón. Los pacientes pueden quedar a veces con secuelas muy pequeñitas y en este caso una buena manera de documentarlas, si está al alcance de donde está el paciente, es usar una microperimetría, ¿no? La microperimetría o inclusive un electroretinograma multifocal pudiera ser útil para demostrar si hay daño en la retina que ha estado edematosa. Lo que pasa es que ya se sabe que los edemas maculares, de alguna manera, de todas formas, afectan la función retiniana en algún grado, ¿no? Es raro que un edema macular, con esa distorsión que ha habido en la anatomía de la retina, no deje una secuela. Lo que pasa es que
Actualmente medimos las secuelas con una cosa que ya se está volviendo cada vez más burda, que es la agudeza visual. La agudeza visual no nos habla mucho de la función, digamos, tisular de la retina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero si usamos una microperimetría o si usamos un electroretinograma multifocal, que son más detallados en el análisis de la función retiniana macular, sí pueden verse pequeñas alteraciones que no repercuten sobre la agudeza visual, pero que están ahí y pueden quedar como secuela, ¿no? Y efectivamente un test de Ambler sería más fino para detectar una alteración, pero sería bien subjetivo, ¿no? O sea, dependería mucho del paciente. Estas otras dos pruebas son un poco más objetivas, no dependen del paciente y de alguna manera nos dan información más precisa de cómo quedó alterada la retina después de este traumatismo, ¿no? Estos pacientes después de años también pueden alterar su pigmentación. Muchos pacientes que han sufrido edema macular de algún tipo, y en esto, por ejemplo, lo que vemos en correopatía serosa central es característico, toda vez que se afecta de alguna manera la retina por algún problema inflamatorio, traumático, vascular, cualquier tipo en general, hay repercusiones en la retina, sobre todo se revela el daño en el epitelio pigmentario, ¿no? Y comienzan a verse alteraciones en el epitelio pigmentario. Es por eso que actualmente cuando uno ve alteraciones en el epitelio pigmentario, lo primero que tendría que preguntarle al paciente es si alguna vez tuvo algún evento que hizo bajar su visión o que estuvo enfermo de los ojos, porque eso puede ser la secuela de algo que tuvo hace tiempo y quedó ahí, ¿no? Ténganlo en cuenta. A este paciente, por ejemplo, si tiene 64 años, creo, ¿no? Supongamos que lo ven en 10 años, uno puede pensar que está haciendo una degeneración macular relacionada con la edad y puede resultar ser simplemente una secuela del edema macular que tuvo, ¿no? Esto hay que tenerlo presente. Me estaba olvidando, en cuanto a exámenes auxiliares, a estos pacientes también se les deben hacer fotos con filtro de autofluorescencia. La autofluorescencia también puede evidenciar daño anatómico en el epitelio pigmentario que en una foto a color no se ve, ¿no? Y es otra forma de objetivar y de registrar que hubo pues, un daño en la retina en algún momento. Wilito, perdón, o Giselita, ¿no? En las retinografías, o sea, aparte del edema, ese moteado es simétrico. Sí. Ahorita lo estoy viendo también. ¿Ese que se extiende a la parte periférica? En ambos. Sí, en ambos se ve. Alrededor de la mácula. De la arcada y de la mácula. Ese moteado, ¿cómo lo describe? Tiene, y bastante simétrico. Sí. Podría ser parte del problema del trauma que ha habido, yo no lo descartaría. Por eso te digo que aquí, por ejemplo, una autofluorescencia nos podría demostrar si esos cambios pigmentarios tienen alguna relación con daño en el epitelio pigmentario, ¿no? Agudo sobre todo. Claro, porque si fuera, por ejemplo, como decías, la conmoción o un edema retiniano alrededor de la mácula, se vería pues incrementado, ¿no? El brillo, de repente formación de pliegues, algo. Pero no, ahí se ve un pigmento, ¿no? Sí, en los dos ojos se ve una pigmentaria bien irregular, en forma moteado confluente, como que hubiera estallado algo ahí, ¿no? Sí, pues, pero simétrico, ¿no? O de repente algún artefacto, ¿no? Bien grande. Claro, habría que hacer otras fotos más, o ver otras fotos más a ver si se repite, pero parece ser del ojo, ¿ah? Es una buena apreciación. Muy bien. Interesante los dos casos, Wilito, muy interesante. Sí. Giselita iba a hacer un resumen, creo, ¿no? Un poquito de tiempo, antes de pasar al caso que quedó pendiente, yo quería hacer algunos comentarios sobre el manejo del caso anterior, ¿no? Yo creo, Rocío, ya estás ahí, ¿no es cierto?
Buenos días. Sí, doctor. ¿Cómo estás, Rocío? Rocío, yo quería tu opinión sobre esa lesión en la piel que tuvo este paciente producto del traumatismo. ¿Cómo puede explicarse una lesión así? Porque yo veo la lesión y si nadie me cuenta nada del paciente, yo puedo decir que por ahí pasó un artefacto filoso, ¿no? Y lo cortó. Si no ha sido así, ¿cómo se explica una solución de continuidad en la piel tan derechita, tan bien hecha, ¿no? Claro, está muy cerca del reborde orbitario. Entonces, cualquier lesión que sea directamente que llegue a esas estructuras puede ser cortadas, ¿no? No ha sido un corte como de un objeto cortante, por ejemplo, a veces también son ataques por arma blanca, entonces son diferentes, de diferentes características. Ya hemos visto que una bala como realiza un estallido de las estructuras que son afectadas. En este caso parece por la misma contusión y la compresión, el reborde orbitario se abre en esa zona. En esa zona, pues el hueso protege a la cavidad orbitaria, pero afuera hay una compresión directa que sí se puede abrir en esa zona. Y en cualquier parte, ¿no? Generalmente en los rebordes óseos, en donde protruye el tejido óseo, es allí donde podemos tener aberturas. Eso fue un accidente de tránsito, si no me equivoco, ¿no? Sí. Fue un accidente de tránsito. Pudo haber sido de repente algún borde del... ¿Era copiloto este paciente? No, él se encontraba transitando, deambulando. Era un peatón. Bueno, puede ser con la acera, con los rebordes de la pista, tantas cosas que puede ver donde se ha impactado en esa zona, que sí produce un corte en esas, así de esa magnitud, porque si vemos el fondo mismo de la herida, quizá eso ya sea algo de reborde, ¿no? Lleguemos a reborde. Lo que hay que tener presente en esas heridas es la ubicación periocular, a qué nivel está afectando y evaluar bien las estructuras que podrían estar afectadas, las estructuras nobles, en este caso la glándula lagrimal. Por la ubicación, la glándula lagrimal está acá y es lo que tenemos que cuidar, porque una herida, una cicatriz, eso lo curamos, pero si está dañado la glándula o los canalículos que van a drenar esa glándula hacia fondo de saco, podría quedar con un déficit de producción de lágrima y no se podría drenar. Entonces aquí era siempre cuando se maneja una herida, en este caso lo manejó el equipo que estuvo de turno. Entonces, en ese caso, lo que se hace en cualquier herida traumática, a cualquier nivel, no se pone siempre en el plan quirúrgico o de manejo, pero es la exploración, ¿no? Entonces, exploración inicial de la herida, eso es parte del manejo, porque una cosa es lo que me indica la ecografía, la tomografía, resonancia, pero esos son imágenes indirectas, no es que no lo estoy viendo, no lo palpo y puedo encontrarme con sorpresas. La mejor forma de evaluar y explorar es la exploración directa, la quirúrgica, cuando tengo el tejido abierto. Lo demás me va a dar referencias no exactas. Nos ayuda, pero no es el diagnóstico definitivo. Entonces acá sí llegaron a explorar bien la zona y ese cuerpo extraño de repente no se halló ningún cuerpo extraño, y es por eso que han procedido con el cierre por planos. Ahora, la glándula lagrimal también era importante explorarla. Si había dudas, había que dejarlo a un segundo tiempo y derivarlo de repente a oculoplástica para que se pueda hacer su manejo. Pues si hubiera estado afectado, hay que cerrar esa cápsula o hay que reconstruir esa zona, y a veces si cae la glándula, y protruye o está tóxica, pues hay que fijarlo a periósteo algunas veces, ¿no? Y cerrar la herida por planos, que eso es lo de menos. Ahora, el otro hallazgo, esa es una herida reciente, ¿no? Que probablemente se dio con el filo de algo cuando cayó o cuando se golpeó con el auto, no es algo preciso, no se puede saber, pero sí se ve que con el filo de algo se ha dado y al haber reborde orbitario en esa zona, pues se ha hecho una herida de esas características que sigue el reborde orbitario más o menos.
El siguiente hallazgo ha sido ese artefacto inicial que pudo apreciarse no claro, porque ahorita si vemos la primera imagen no se ve ni una otra lesión alrededor. Ponte la última diapositiva, Gisela. E inmediatamente cuando se vio que en ese video se veía ese cuerpo extraño, que ya no es un artefacto, pues se repetían todas las tomografías claramente porque las partes blandas se habían desinflamado. Siguiente. Creo que ahí se ve bien. Sí, acá está. Aquí la se siguiente. ve. Hay una más, siguiente. Creo que esta es la última. Siguiente. Sí, No, esa es la última. Tienes otra. Esa es la imagen. Cuando le hicieron la anamnesis, cuando se le volvió a preguntar al paciente qué había pasado, si había tenido otro accidente, y nos dice, y le cuenta al médico que había sido una piedra que se le había ingresado antes. Entonces, esa es la foto realmente que se ve luego de cuando se realiza la anamnesis. ¿Ven esa cicatriz, esa costra redondeada? Esa es... Allí es donde se palpaba el cuerpo extraño. Sí. No escuché bien. No, digo que esta es la foto post entrecortado. No exactamente, porque sería una herida lineal. Esta es antes de la cirugía. Entonces, esa costra redondeada que está alejada, está realmente alejada de la herida reciente, no se iba a encontrar, no iba a haber ni un hallazgo de cuerpo extraño desde la herida donde estuvimos, ¿no? Porque está lejos, no es una herida antigua, crónica, que solo se le ve como una costra. Luego, entonces, ¿pudo dejárselo ahí? Sí, se pudo dejar, pero ya que está hospitalizado, incluso hasta esos momentos, se aprovechó y se decidió realizar la cirugía. En la extracción que han visto, bueno, sí ha salido, era un cuerpo como una lenteja, más o menos, una piedra con bordes filosos, que eso hizo lo que ahí está. Tenía un extremo con bordes cortantes, fácilmente ingresado, y afortunadamente se ha alojado solamente allí, no ha ingresado hasta más atrás, porque a veces esos cuerpos extraños pueden perforar otras estructuras. Sí, bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ahora, mencionar también, doctor, recalcar que en todo cuerpo extraño, en todo trauma ocular a globo cerrado, es importante la evaluación, una buena evaluación oftalmológica completa, ¿no? Las fotos, la evaluación, la anamnesis, preguntar una y otra vez en los traumatismos, o que a veces el paciente no se acuerda, o no nos cuenta bien, o nos cuenta otras historias. La biomicroscopía es importante, un buen microscopio, realizarle fondo de ojo, presión, dilatar esos pacientes, porque las lesiones están en la retina, en los coroides, periféricamente, y se nos pasa, ¿no? Y luego viene que se ha extendido la lesión y viene la agudeza visual comprometida. Entonces, la evaluación oftalmológica completa, si nos llega uno de esos casos, una caída, un golpe que se haya dado en el ojo, es básico realizarlo completamente, ¿no? Y se puede uno encontrar con mucha signología si es que lo evalúa adecuadamente, o decidir observarlo, ¿no? Y esos pacientes generalmente llegan, como en el segundo caso, siempre llegan a retina, al servicio de retina. Entonces, los retinólogos son los maestros que nos dan el diagnóstico final muchas veces, ¿no? Porque son cosas tan poco perceptibles algunas veces que necesitamos saber si es quirúrgico, o es que solamente es observación, o qué otros exámenes solicitar, ¿no? Rocío, por el tiempo pasemos al último caso, ¿qué te parece? Sí, ya es un caso, es más corto. Wilito, solamente para decirle, doctorita Rocío, la fotito que señaló es cuando ya le han retirado el cuerpo extraño, lo que dijo Wilito, o sea, la costrita, ahí ya le habían retirado el cuerpo extraño, porque cuando había el cuerpo extraño, no. Hay otra foto donde se ve el bultito, o sea, donde se ve la prominencia. O sea, la que ha mostrado la uno. Esa costrita, no, esa no es costrita, esa es cuando estaba el cuerpo extraño. La otra. Eso reciente. No, la del final. Es que, doctora, la nueva foto de la costrita la tomé yo, porque nos dijo, aquí está la piedra, y yo la tomé. Creo que no tenemos foto de control de retiro de cuerpo extraño. Me pareció. Sí, el mismo doctor también fue, mostró.
Sí, es parecida, pero no tenemos, bueno, de repente Fiorella, que este sí es del cuerpo extraño, ¿no? Ahí sí se ve una proteína. Sí, pasemos ya al caso clínico para ver. ¿Está Cintia? Cintia. Sí, doctor, buenos días. Acá voy a Cintia, compártenos. compartir. ¿Se logra ver mi pantalla completa, doctora? Sí, está todo bien. Ya. Ok, entonces continúo. Este es el segundo caso que quedó pendiente del día de ayer. Este caso es un paciente varón de 50 años de edad, quien se encontraba radicando en la ciudad de Huancayo. Refiere que 7 días antes del ingreso se encontraba camino a su casa en un medio de transporte, en este caso una bicicleta, y se encontraba en un terreno que se encontraba rodeado de chacras, ¿no? Tenía un camino que era trocha, que no era asfaltada. Refiere que durante el transcurso su bicicleta sufre un desperfecto y decide manipular las llantas. Es ahí donde refiere el paciente, que le ingresa algo en el ojo izquierdo. El paciente, poco después en este caso del accidente, presenta ardor y dolor leve, por lo que acude a una clínica particular ahí en la ciudad de Huancayo y le realizan, no se sabe exactamente si fue una sutura conjuntival o escleral, pero él refiere que le hacen un procedimiento. Después de realizarle el procedimiento, el médico le indica ciprofloxacino en gotas y lo envía a casa. Paciente, con el pasar de los días no mejora y por el contrario el ojo se torna mucho más rojo y doloroso. Además se le agrega fiebre más disminución de la agudeza visual, motivo por lo cual es referido a nuestro hospital. El paciente acude a nuestro hospital por el servicio de emergencia y refiere presentar en el ojo izquierdo un ojo rojo, dolor moderado, secreción amarillenta escasa y dolor ocular a la movilización. En las imágenes que podemos evidenciar es cómo nos llega el paciente al momento de la primera evaluación, del primer contacto. Ya al momento de realizarle el examen, nosotros encontramos una agudeza visual sin corrección en ojo derecho de 20/30 aproximadamente, ojo izquierdo de percepción de luz, era un dato que no era para nosotros 100% confiable si era percepción de luz o NPL. En cuanto al segmento anterior, encontramos que el ojo derecho, la evaluación era normal, como logramos ver en la imagen, mientras que en el ojo izquierdo encontramos una hiperemia conjuntival de aproximadamente 3 cruces, como logramos ver en la imagen que estoy apuntando, y además había edema conjuntival, ¿no? Que es como también logramos ver en la imagen, y desepitelización corneal, ¿no? Como logramos ver en la imagen cuando está teñido con la fluoresceína. En cuanto a los movimientos oculares, eran normales en el ojo derecho, mientras que en el ojo izquierdo estaban disminuidos. Y la presión intraocular era aproximadamente de 16 milímetros de mercurio en ojo derecho y en ojo izquierdo de 18. El fondo de ojo se encontraba normal en el ojo derecho, mientras que en el ojo izquierdo fue diferido por la presencia de opacidad de medios. Entonces, teniendo estos datos, haciendo el examen clínico y viendo las imágenes, quisiera yo saber más o menos, dentro de los que nos están acompañando en la charla de hoy, qué diagnóstico probable tendría este paciente. Si tenemos de repente algún voluntario que podría respondernos la pregunta. ¿Alguien, por favor? O paso a preguntar, ¿no? Bueno, doctora López, ¿podría por favor, indicarnos, según las imágenes y el examen, cuál sería su diagnóstico más probable? Bueno, según las imágenes podríamos plantearnos si podría tratarse a lo mejor de una paranoftalmitis, ¿no? En el ojo izquierdo. Y también por el relato y el antecedente, a lo mejor la presencia de algún cuerpo extraño intraocular. Gracias, doctora. Bueno,
El doctor Juan Román también nos acaba de indicar por el chat que puede ser un cuerpo extraño intraocular. Vamos a pasar a decir el diagnóstico definitivo en unos minutos después. Solicitamos una ecografía ocular. Esta es una ecografía ocular del paciente en modo B, ambas imágenes las que logramos visualizar. La primera imagen es una imagen en la cual vemos a nivel de la cavidad intraocular, logramos ver imágenes hiperecogénicas, que se correlacionaban con una membrana dentro de la cavidad intraocular. También logramos ver imágenes hiperecogénicas que también se correlacionan con presencia de hemovitrio en la cavidad intraocular. Y hacia la parte inferior logramos ver una imagen hiperecogénica que correspondería con la presencia de un cuerpo extraño intraocular. En la segunda imagen, que es una imagen directa a horas 6 aproximadamente, al fondo logramos ver esta misma imagen hiperecogénica que pues nos estaría confirmando el diagnóstico de este paciente. También se le solicitó al paciente una tomografía de órbita sin contraste con sus diferentes proyecciones. En este caso, ¿no? Vemos la imagen con su proyección sagital, su proyección axial y su proyección coronal. En esta imagen sagital logramos evidenciar la presencia de un cuerpo extraño en la parte inferior del globo ocular. En el corte o la proyección axial también se logra evidenciar esta presencia de este cuerpo extraño, y también en este corte sagital, ¿no? Hacia la parte inferior. Y esto, a diferencia, y si somos mucho más minuciosos, al tratar de comparar el ojo derecho con el ojo izquierdo, vemos pues que este ojo izquierdo estaba con aumento de volumen e imágenes que corresponderían con un hemovitrio que nos revelaba, en este caso, la ecografía en las imágenes anteriores. En cuanto al diagnóstico que se planteó, para nosotros, en primer lugar, era una panoftalmitis de ojo izquierdo. También dentro del segundo diagnóstico tenemos que tenía un cuerpo extraño intraocular izquierdo, y también agregado a eso una celulitis orbitaria izquierda. Las indicaciones que se dejaron por parte del servicio, lo primero es hospitalización para el paciente, cobertura antibiótica más analgesia endovenosa. En este caso, nosotros por nuestra parte indicamos clindamicina 600 miligramos endovenoso cada 8 horas, ceftriaxona 1 gramo endovenoso cada 12 horas, ketoprofeno 100 miligramos endovenoso cada 8 horas, tramal 100 miligramos condicional a dolor intenso, dexametasona 4 miligramos cada 12 horas. También se sugirió la profilaxis antitetánica, y en cuanto al tratamiento tópico indicamos moxifloxacino 1 gota cada 2 horas y tetracyclina en ungüento a aplicar por las noches. El plan que se manejó para este paciente fue realizar una evisceración más extracción de cuerpo extraño y colocación de implante intraocular izquierdo. En cuanto a los hallazgos, después de la cirugía o en la cirugía se encontró la presencia de un cuerpo extraño con medidas aproximadamente de 2.16 por 4.12 milímetros de diámetro, como logramos evidenciar en la imagen, ¿no? Que esto es lo que se encontró. Estas son las imágenes del paciente post cirugía. Está con un transcurso aproximadamente de 6 semanas. Esta imagen donde ya está el paciente con la prótesis es más o menos de un tiempo de 6 semanas. Esta otra imagen es después de la cirugía. No tengo el dato exacto de cuánto tiempo pasó después de la cirugía, pero en esta imagen ya logramos ver que el paciente tiene colocado el implante intraocular. Incluso vemos que ya comienza a haber conjuntivalización en este caso, de la córnea, ¿no? Esto es más o menos para ver cómo el paciente, o para comparar las imágenes de cómo el paciente queda después de la colocación de un implante, de una prótesis ocular, y estéticamente pues ha quedado muy bien, ¿no? Esto es en cuanto al caso, el segundo caso que queda pendiente, doctor. Si tuvieran alguna pregunta.
Giselita, bueno, felicitaciones a todos porque muy interesantes todos los casos. ¿Y qué salió en los cultivos cuando mandaron el contenido? ¿Qué gérmenes salió? Doctora, bueno, no tengo el dato exacto de realmente qué salió en el cultivo, porque estaba haciendo la revisión de la historia y no tenía el dato, doctora. Por eso no lo coloqué. Ya. Y en la terapia antitetánica, ¿qué están utilizando actualmente? ¿Anatoxal y tetumán o solamente anatoxal? ¿Qué están utilizando? En el hospital no tengo el dato exacto, doctora, pero nosotros indicamos, hacemos la indicación y ya el servicio de medicina es el que corre el plan, en este caso la medicación, incluso la profilaxis antitetánica. Sí, eso sería bueno revisarlo porque muchos de los que están expectando o son residentes o de repente por ahí algún estudiante, ¿no? Entonces es bueno que sepan qué es lo que utilizamos habitualmente o lo que se utiliza por A o B motivos, vayan algún día a trabajar a un sitio alejado, ¿no? Donde ellos tengan que hacer todo. Porque a veces, ¿no? Los que han hecho sus serums han visto que a veces al final hasta tienen que desde el punto de vista legal ver todo, ¿no? Por qué falleció el paciente y todo, o sea, le dan la responsabilidad al que está a cargo de la posta, ¿no? Entonces, de todas maneras, para que sepan qué es lo que se utiliza ahora, ¿no? Antes se utilizaban las dos, anatoxal y tetumán. Y es importante saber también qué germen fue. Y la otra pregunta sería lo siguiente, ¿qué posibilidades habría ante estos casos de que se hubiera logrado preservar, ¿no? El ojo? ¿En qué porcentaje? Le preguntaríamos también a la doctorita Rocío, ¿no? Alguna vez casos similares y que hayan visto que haya evolucionado favorablemente con la terapia antibiótica, el corticoide, y dependiendo del tiempo de que te hayan derivado al paciente, que se haya logrado salvar el ojo, o de repente por ahí al final quedado el ojo, al final quedan con pretisis, tisis bulbi, ¿no? Entonces, ¿qué porcentaje de estos pacientes pudieron no ser eviscerados, ¿no? Claro, doctora. Cintia, retrocede tus imágenes a la foto clínica. Siguiente. Allí. Por ejemplo, esos pacientes, sí, pues nos llegan por emergencia y lamentablemente en este caso se ha perdido como una semana más o menos, porque inicialmente, según nos cuenta el paciente y vemos en la historia, fue tratado como una conjuntivitis, ¿no? El ojo nunca estuvo así al inicio, lo trataron con ciprofloxacino, si mal no recuerdo, y le suturaron la conjuntiva, pero no sabemos, no tenemos el dato exacto si le exploraron la esclera y verificaron que hubo una abertura y probablemente ha podido ingresar un cuerpo extraño. Cuando se tornó de esta forma, así como nos llega a nosotros, recién es que le pasan a otras gotas fortificadas y, bueno, el paciente por su cuenta decide venir acá a Lima y ya nosotros lo encontramos de este modo, ¿no? El médico de turno lo trata, lo revisa y, como digo, siempre va a pasar al servicio de retina. El equipo de retina, por ejemplo, también lo va a tratar de evaluar, seguramente piden... lo que se hace es intentar las inyecciones intravítreas muchas veces porque si tenemos ante la evidencia de exámenes cuerpo extraño, se puede retirar un cuerpo extraño por una vitrectomía, pero tenemos que tener los medios transparentes. La córnea debe estar transparente, el vítreo también. Entonces, si ya tenemos una evidencia de una endoftalmitis, panoftalmitis en este caso, como se ha catalogado en la evaluación, además está haciendo celulitis orbitaria, quiere decir que el agente que nos está produciendo esta infección es muy agresivo. Es muy agresivo y ha destruido, si vemos en la ecografía, pásanos la ecografía, y en la tomografía también, pero más se ve, acá la ecografía nos ayuda mucho para ver cómo están las estructuras. Vemos membranas, vemos contenido, ese contenido es pus con mucha seguridad, y qué tan engrosado está la esclera. Eso, por eso alguna vez yo pregunté a los doctores de trauma ocular qué medidas exactamente se toma o nos puede ayudar esos tips para decidir si es que hay que seguir intentando con la cobertura antibiótica, inyección intravítrea, antibióticos sistémicos de todos modos, y cuánto tiempo esperar con esa cobertura hasta
hasta que pase al servicio de oculoplástica o se decida una evisceración, por ejemplo, ¿no? Siempre la idea acá, si tiene o no visión. Y recuerdo claramente de este paciente que había dudas con respecto a la visión, porque el paciente por momentos decía ver luz, pero y me parece que en varias evaluaciones nunca fue objetiva esa visión de luz, y finalmente se terminó concluyendo que era un NPL, no había visión en ese ojo, pero el paciente quizá se aferraba, ¿no?, en decir que sí había visión. Si hay o no visión, eso también nos indica mucho o nos ayuda a decidir si es que debemos seguir luchando, ¿no? Porque si hay algo de visión en ese ojo, una percepción de luz, pues hay que intentar, hay que hacerle, no sé, el tiempo más bien, eso sí, dependiendo, ¿no? No podemos estar 1, 2, 3 meses con inyecciones intravítreas. Ahí también la decisión generalmente se toma en conjunto, más de un médico, de repente retinólogo y alguien más, porque eso hay que documentarlo también, esa decisión, e informar al paciente y a la familia, ¿no? Sacar un ojo no es la primera elección, nunca ha sido la primera elección. Siempre se trata de conservar, de preservar. Si perdimos la función de la visión, pues el órgano, tener el ojo allí es bastante para el paciente. Entonces, esa decisión se tomó, me parece, entre varios médicos, por las características de la lesión, la complejidad, y había una celulitis orbitaria, estaba avanzando la infección. Me parece que por eso es que ya decidieron la evisceración en este caso, pero sí, si hubiéramos tenido algo de visión objetiva, sí yo estoy segura que hubiéramos intentado hasta el final, ¿no? Más tiempo de cobertura antibiótica intraocular y la endovenosa. Así, porque el doctor Ocampo nos dijo, ¿no?, que ellos intentaban hasta el final, ¿no? A veces hasta incluso con aparente no percepción de luz, ¿no? Algo nos mencionó en su charla anterior, ¿no? Claro. Hay muchos casos, por ejemplo, en trauma ocular, que es muy fácil decidir, ¿no? Si el ojo está abierto y destruido, obviamente ahí no se intenta nada, ¿no? Y eso es fácil, pero existen estos casos que hay algo de visión o de repente ya no hay visión, pero todavía se puede hacer algo. Allí es la decisión se complica. Ahí sí pues, puede intentar, se debe intentar, a menos que ya esté muy comprometido, y además la celulitis orbitaria que tenía este paciente, el dolor que estaba presentando, pues sí, pues se había agravado el cuadro, y quizás si hubiera venido a estadios iniciales, hubiera ido muy bien. Y ese cuerpo extraño definitivamente estaba muy infectado, ha producido esa infección muy severa porque era un ambiente de chakras donde estaba el paciente, entonces seguramente tenía anaerobios, tenía gran positivo, gran negativos y todo lo demás que ha producido la severidad de este cuadro. Claro, estos son los, si me permiten, estos son los casos que requieren pues una unidad preparada para este tipo de emergencias, ¿no? O sea, pretender programar a este paciente para dentro de 5 días, una semana, porque no tenemos sala, no es posible. Esto es para actuar de inmediato. Y si a este paciente no se le hacía lo que se le tenía que hacer de inmediato, corría el riesgo de morirse en realidad, porque esto podía convertirse en una septicemia y se moría por un problema más grave, ¿no? Entonces, yo creo que en situaciones donde hay que valorar lo que tenemos para resolverle el problema al paciente, a veces tenemos que decidir cosas diferentes de las que dice pues la literatura o la gente que se dedica a esto y tiene recursos para poder manejarlo de una manera más efectiva, ¿no? Yo creo que nosotros, hasta que no tengamos disponible una unidad que pueda responder a la situación de manera inmediata, siempre vamos a tener que llegar a decisiones como esta, ¿no? Que de repente, como dice Blanquita, de repente en otros sitios, manejado de la manera como lo manejan en otros lugares, hubiera podido salvar el ojo. Acá no nos podemos dar el lujo de hacer eso porque no contamos con los medios para eso, pero evidentemente si alguno de los chicos que nos esté escuchando va a trabajar en un lugar que está preparado para responder a este tipo de problemas, yo creo que la primera opción es siempre tratar de conservar el ojo, ¿no? Eso siempre va a ser así.
aun cuando hay endoftalmitis, la endoftalmitis, el tratamiento actual es vitrectomía temprana, y si hay cuerpo extraño, pues sacar el cuerpo extraño, y si se desprendió la retina, poner la retina en su lugar, tamponar el ojo con lo que sea necesario, y a veces se puede salvar hasta la visión de ese ojo, ¿no? Entonces, yo les digo, las dos opciones que se han planteado ahora son válidas. Lo que se hizo por este paciente probablemente se hizo porque no había forma de hacerlo de otra manera. Y es válido eso, ¿no? Porque yo les digo, si este paciente no se sometía a lo que se sometió, se podría haber muerto, ¿no? Y eso también hay que tomarlo en cuenta cuando se tienen que tomar estas decisiones. Aparte que se conversa con el paciente, ¿no? Entonces, el paciente también se le involucra en esta decisión. Es mi comentario. No sé si hay alguna discrepancia, podemos conversarla ahorita. Quería agregar algo más. Idea, ¿no? Sí, Solo algo más pequeño, pero así haya un buen equipo de retinólogos y toda la tecnología de última, hay muchas veces, doctor, que esas oftalmitis tan severas ya no hay nada que hacer, ya no hay mucho que hacer, y todo el equipo decide eso a veces, ¿no? Entonces, esa decisión sí se toma en equipo generalmente, pero a veces sí, por más cirugía, todo ya se ve el pronóstico, llega muy avanzado, ya no hay forma de, bueno, es según lo que los retinólogos, porque son más de uno que toman esa decisión muchas veces, y sí he visto en otras partes también que ya no se intenta más. Yo conozco reportes de retinólogos que hacen lo que les digo, que actúan de inmediato, y dentro del ojo se han encontrado con una retina ya destruida, que en realidad no había mucho que salvar. A veces eso se descubre en el mismo acto, ¿no? Pero digamos, la tendencia actual es tratar siempre de salvar el ojo, y a veces es difícil de definir cuán dañado está hasta que no entras y miras cómo está la retina, cómo está el nervio óptico, y eso pues se define en la sala de operaciones al final, ¿no? Precisamente, sí. Así es. Wilito, solamente una pequeña cosita, y a veces también hay la otra situación, que el paciente se rehúsa, ¿no? O sea, el paciente se rehúsa, no da su consentimiento, supongamos, para la evisceración, o también para alguna vitrectomía, o no tiene los medios económicos. Hay todas esas cosas que hemos visto en el servicio. Y hay casos que nos ha venido con endoftalmitis, aparentemente de causa endógena en jóvenes, ¿eh? De causa endógena, que tú buscas todo, y efectivamente tú trabajas también con médico internista y todo. Y hay uno de los casos de un joven que hasta habiendo recibido la cobertura antibiótica endovenosa y todo, y aparentemente no se sabía cuál era la causa, y al final, o sea, se logró por lo menos controlar la infección, pero él se salió de alta, o sea, él solito se fue, se fugó. Se le mandó para un estudio microbiológico especial y se fugó. Y al final regresó meses después, o casi 8 o 9 meses después, el ojo en pretisis, pero felizmente que se había controlado la infección, todo el vitro organizado, todo, pero se había controlado. Y al final él comentó, bueno, eso como un antecedente, que como era soldado, había tenido una herida en la pierna, ¿no? Entonces, más o menos unos 20 días antes del cuadro, ¿no? Pero cuando él llegó al hospital no había dicho ese antecedente, ¿no? O sea, hay que ponernos en el tercer caso, ¿no? Y lo otro, que como es un cuerpo extraño y ha habido una herida, también no sabemos si se expuso el tejido uveal o no, ¿no? Ante la posibilidad de la oftalmía también simpática, ¿no? Entonces, todo eso hay que meditarlo, ¿no? Y tener en cuenta. Muy bien. Muy interesante, muchísimas gracias, muy interesante. Gracias, Blanquita. Yo quería terminar agradeciendo a todos los participantes del curso por su constancia. A muchos que empezaron el curso los sigo viendo en la lista. Eso es bueno para nosotros, que en este caso yo quería agradecerle hacer un gran agradecimiento a la doctora Charca. Ha hecho un curso realmente muy, muy bueno. Yo estoy muy contento de cómo se ha llevado este curso, la calidad de las presentaciones que han habido. Y bueno, Rocío, yo simplemente agradecerte y esperar seguir contando contigo para futuros cursos, de repente un poco más especializados, como se quería en algún momento. Todo va a valer. Al final tenemos que dar a conocer lo que hacemos, y esta es una buena forma de hacerlo.
a todos los profesores que participaron. He visto ahí a Pepe Velasco saludando, pues a él, al contrario, nuestro agradecimiento grande también por todo lo que puso en la parte de órbita. Y en fin, en realidad sería largo, me extendería demasiado agradeciendo todo lo que ha pasado en este curso. Solo les digo que en la experiencia que tengo participando en este tipo de cursos, es uno de los mejores que he visto organizados, y le agradezco, como les digo, a la doctora Charca por el esfuerzo que se hizo para lograrlo, ¿no? Gracias, doctor. Sí, Rocío, tiene una palabra para cerrar el curso. Sí, claro que sí, doctor. Gracias a todos los chicos que han puesto el empeño, a los residentes del servicio, Vanessa, que inició la organización, al doctor Velasco también un agradecimiento especial, pues se ha comprometido desde el inicio prácticamente, nos ha aportado bastante, y creo que siempre he dicho que la oculoplástica, la órbita, párpados, los anexos, son parte de la oftalmología, ¿no? Nunca debemos olvidarnos, siempre evaluar, es importante, un ojo no puede estar sano si todas esas estructuras también no están sanas. Así que bien, espero les haya gustado y hayan podido aprender bastante, porque eso es lo que vamos a ver todos los oftalmólogos día a día en nuestra consulta, ¿no? Y si no lo podemos manejar, pero también hay que saber referirlo oportunamente, también, eso es importante, ¿no? Muchas gracias a todos. No, felicitaciones, doctorita, felicitaciones. La última cosa es, bueno, ya saben que un curso como este no puede terminar sin un examen. El examen estaría para el día viernes. La hora exacta la vamos a precisar, pero váyanse haciendo la idea que tiene que ser en la noche. Espero que sea a las 8 de la noche. Todo va a depender cómo estén las actividades para ese día. A través de Óscar Ojeda vamos a precisar eso. Bueno, muchas gracias, y ya están viendo ustedes el banner del próximo curso. Esperamos contar con su presencia también. Gracias a todos. Buen día. Muchísimas gracias, Wilito. Buen día, hasta luego. Al doctor Velasco, a todos, a los chicos, a los Blanca. residentes. Muchas felicitaciones, doctorita. Excelente. Gracias, doctor Barriga. Gracias. De todas maneras, nosotros como residentes agradecer tanto la participación y la coordinación de la doctora Rocío Charca, a nuestro siempre tutor, el doctor Guillermo Barriga, y asimismo también la participación del doctor Velasco Stoll, cuyas participaciones han sido muy enriquecedoras para todos los residentes que hemos estado presentes en el curso, así también como el resto de asistentes, ¿no? Y sí, justamente como ya estamos viendo en la pantalla, el curso de oncología ocular se va a llevar a cabo a partir de marzo, el 15 de marzo hasta el 9 de abril. Vamos a estar bajo la coordinación del doctor Solón Serpa y también del doctor Guillermo Barriga. Ya las ponencias se van a estar compartiendo y el temario también se va a estar compartiendo ya por los medios virtuales. Así que vamos a agradecer también su participación y los esperamos en el próximo curso. Bien, muchísimas gracias. Gracias por todo. Felicitaciones nuevamente. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Chao, doctorita.